Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días, ¿verdad? En primer lugar, agradecer al Colegio Médico y a la Asociación de Pediatría por la invitación y estar aquí con todos ustedes esta mañana hablando de un tema también, como ya lo mencionó en la ponencia de la licenciada, pues muy importante, la nutrición como país, como sociedad, y lo que esto implica para el futuro de nuestra sociedad. Como pediatras, pues hablar de nutrición infantil pues es un gran campo de batalla, ¿verdad? Porque ustedes se van a enfrentar como médicos, como pediatras en formación, que el tema de alimentar a un niño pues siempre genera ansiedad en los padres, sobre todo en las madres, ¿verdad? Y que continuamente van a estar como pendientes de ello, ¿verdad? Así que, bueno, en esta ocasión pues vamos a ver la guía de alimentación en niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Porque como vamos a ver, es un periodo bastante importante del cual va a depender el futuro de los hábitos alimenticios con los cuales las personas podemos ir desarrollando. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Bueno, en primer lugar, aunque lo he puesto como segundo, pero yo creo que el pilar fundamental pues es apoyar, ¿verdad?, todas las programas que pretenden promover la lactancia materna como un pilar insustituible, ¿verdad?, en la alimentación de los niños. Pero también reconocer importancia de otras intervenciones nutricionales en la primera infancia que van a estar determinando cómo van a ir creciendo. Así como también vamos a conocer cuál es el entorno de otros factores, ¿verdad?, que no solo tienen que ver con la comida como tal, sino que nos van a ayudar a que esta alimentación sea exitosa y de calidad. Y también pues tener en cuenta, ¿verdad?, ir evitando prácticas inadecuadas de alimentación, que en nuestras sociedades todavía es muy común, ¿verdad?, y que no nos generan ningún beneficio en la alimentación de los niños. Bueno, como les decía, los 2 años, ¿por qué es importante? Bueno, este es un periodo muy crítico, ¿verdad?, que todas las decisiones o intervenciones que se hagan en este tiempo pues van a determinar cuál es el potencial humano con los cuales el ser humano se va a ir desarrollando, ¿verdad? Es por eso que para organizaciones como la OPS o OMS pues es de mucha importancia que sea de lo más óptimo posible las intervenciones nutricionales que se hagan en esta etapa, ¿verdad? Ya que, como vemos, de ello va a depender la promoción de un crecimiento adecuado, patrones de salud y desarrollo óptimos. Y bueno, por aquí también vamos a hacer un enlace con lo que la licenciada acaba de estar hablando, ¿verdad? O sea, el hacer intervenciones nutricionales desde tempranas edades, pues sí ha llevado a que muchos organismos, ¿verdad?, como OMS, ¿verdad?, tengan desde más o menos el año 2002, pues estrategias enfocadas, ¿verdad?, a que sea lo más adecuado posible. De tal manera que ellos indican que todas aquellas prácticas de alimentación que son inapropiadas pueden ser obstáculos en el desarrollo socioeconómico, como lo mencionaba la licenciada, ¿verdad? Por otro lado, si nosotros implementamos prácticas apropiadas, ¿verdad?, estas van a ser indispensables para obtener y mantener una nutrición y salud adecuadas. Por otro lado, tenemos que ver que siempre, ¿verdad?, esa unidad, tanto madre, que es como el ente principal, ¿verdad?, a la hora de empezar la etapa de alimentación, pues verlo como una unidad biológica, ¿verdad?, porque va a depender mucho de ese contacto de la madre que tenga el niño desde las primeras etapas, como para lograr una nutrición adecuada. Y la alimentación del lactante y del niño pues ocupa un lugar destacado en los programas de acción de salud pública, como bien lo mencionó la licenciada, ¿verdad? De esto va a depender mucho los programas. Pero para continuar hablando de la alimentación infantil, pues también es importante conocer qué es la conducta alimentaria, ¿verdad? Todos aquellos patrones, ¿verdad?, de comportamiento normal, ¿verdad?, relacionados con los hábitos de alimentación con los cuales se van a ir creciendo, así como
la capacidad, ¿verdad?, o la orientación de seleccionar aquellos alimentos que van a ser los más adecuados desde la niñez, cómo se van a preparar esos alimentos y también estar pendiente de las cantidades que se van a estar ingiriendo dependiendo del desarrollo neurocognitivo que el niño vaya teniendo. Como ya mencionaba en la ponencia anterior, ¿verdad?, los 5 años son de mucha importancia para hacer intervenciones, ya que van a estar influidas por el aprendizaje del niño, así como todas aquellas experiencias vividas en la comunidad. O sea, vamos a tener que tener en cuenta toda esa realidad. Bueno, la de nosotros no es tan favorable, como ya nos lo hicieron ver, ¿verdad?, como para tener en cuenta en la alimentación. Como ya mencionábamos, pues el rol de la mamá va a ser bastante indispensable, ¿verdad?, que va a ser la encargada de educar y transmitir pautas de alimentación en los niños desde tempranas edades. Y pues, si en dado caso hay fallas en cualquier punto del desarrollo del niño, que no se hagan las intervenciones adecuadas, pues obviamente vamos a tener cualquier trastorno en la alimentación, ¿verdad?, llámese desnutrición, obesidad, trastornos de conducta alimentaria, etcétera. Es por eso que educar en nutrición es también tener en cuenta el desarrollo de hábitos alimenticios, y como ya habíamos mencionado al inicio, pues la primera intervención, pues apoyar la lactancia materna, luego considerar cuáles van a ser las acciones a tomar en cuenta en la alimentación complementaria o destete, ir suprimiendo todos aquellos mitos relacionados que no son favorables para desarrollar una alimentación adecuada, y por el contrario, creación de hábitos alimenticios que en realidad nos permitan un desarrollo adecuado, patrones de crecimiento adecuado, evitar deficiencias nutricionales, ¿verdad?, que nos expongan también a enfermedades, sobre todo comunes en nuestro medio, como pudieran ser las diarreas o enfermedades respiratorias. Y como ya dijimos, digamos, el pilar principal, ¿verdad?, y vamos a insistir bastante en esto, pues es todo lo que nos lleve a apoyar la lactancia materna, es como va a ser la piedra angular de todo esto. Como ya todos sabemos, pues se recomienda que la lactancia materna sea exclusiva por 6 meses, ¿verdad?, y en base a recomendaciones de consensos de pediatras y asociaciones involucradas en esto, lo recomiendan así. Más sin embargo, en la actualidad también hay recomendaciones por otro tipo de asociaciones, por ejemplo el EPSGAN, que es la Asociación Europea de Gastroenterología y Alimentación, así como la Asociación Europea de Inmunología, que ellos toman en cuenta que pudiera ser incluso desde los 4 meses, ¿verdad?, considerando de que para ellos ya hay un desarrollo gastrointestinal adecuado, un desarrollo renal también adecuado y capacidad neurológica. Más sin embargo, más en el ambiente de Latinoamérica, pues muchos coinciden, igual que la OMS, que debería ser hasta los 6 meses. En estos programas, pues tenemos que tener en cuenta que todos como equipos de salud tenemos que participar, ¿verdad?, médicos, enfermeras, el equipo de salud hospitalario, de unidades de salud, etcétera, para que se trabaje de la mejor forma óptima para apoyar la lactancia materna. La lactancia materna, pues, es la que va a permitirnos, pues, una mejor coordinación en las primeras etapas de succión, respiración y deglución, que es básico para que el niño, pues, pueda desarrollar su estímulo orofacial. Como ya dijimos, favorecer la relación madre-hijo, ¿verdad?, ese lazo afectivo que involucra la lactancia materna tiene que reforzarse cada día. Y también hay que considerar desde el punto de vista la alimentación de la madre, no solo verlo como el aporte que necesita el niño, sino que fomentar que la alimentación de la madre desde el embarazo sea lo más óptimo posible, ¿verdad?, para que también eso ayude a crear hábitos adecuados. Como dijimos, la duración, pues se sugiere que sea exclusiva por 6 meses, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a reducir enfermedades crónicas. Se ha visto que obviamente tiene un factor protector contra la obesidad y también nos permite, pues, aumentar el desarrollo cognitivo en estos niños, ¿verdad? Y como decía la licenciada, necesitamos que los niños a través de la lactancia materna crezcan, ¿verdad?, con el mejor potencial
intelectual, que se vea reflejado en su adultez, ¿verdad? Eso permite mayor capacidad de trabajo, salud reproductiva, etcétera. Y bueno, la lactancia materna también nos ha permitido establecer cuáles son las necesidades nutricionales a nivel poblacional, así como los patrones de ingesta con los cuales los niños van creciendo y cuáles son los recomendados. Nos ha permitido medir el gasto energético de cada población y los patrones de crecimiento que nosotros esperamos con los cuales los niños se vayan adaptando. Y como todos sabemos, pues se han llegado a establecer hasta a través de la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años, pues el apoyo, como decimos, a todo nivel, y en los hospitales pues también se ha visto la necesidad de que los hospitales amigos de los niños apoyen la lactancia materna a través de estos parámetros que ya muchos de ustedes conocen. Ahora, van a haber situaciones en las cuales pues la lactancia materna pues no se va a lograr de forma completa, ¿verdad? Y para eso, pues como ustedes saben, se han diseñado fórmulas lácteas infantiles, pues que se tratan de adaptar, ¿verdad?, a los aportes que la leche materna nos da. Cada vez se ha venido tratando de asimilar lo más que se pueda a través de estos productos los aportes que estas fórmulas pueden dar. Nunca van a ser lo mismo, ¿verdad? Siempre hay sus diferencias, más sin embargo podemos hacer uso de ellas. Como dijimos, van a ser útiles en circunstancias que no se permita amamantar al niño, ¿verdad?, o la lactancia materna es insuficiente. Son derivadas de leche de vaca modificada, han sido modificadas también para ser compatibles con la madurez gastrointestinal que el niño va adquiriendo, así como para cumplir todas aquellas necesidades nutricionales. Pero hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que tienen que ser fórmulas adecuadas para los niños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestro medio todavía se ve que muchos son expuestos a leche de vaca que no está modificada, pues, y eso puede representar un riesgo nutricional en los niños, ¿verdad? Ya que una leche de este tipo, pues, tiene concentraciones excesivas de proteínas, lo cual no es adecuado porque nos puede predisponer a mayor adiposidad en edades futuras, favoreciendo la obesidad. Y también hay deficiencia en este tipo de leches en micronutrientes, a la cabeza hierro, zinc, cobre, ácidos grasos esenciales y complementos vitamínicos. Bueno, pero también hay componentes para hablar de la alimentación en los niños pequeños, pues componentes de forma abstracta, que no los vemos continuamente, no los vemos en un plato de comida, pero sí es de tenerlos en cuenta a la hora de enfocar la alimentación o los mensajes de alimentación que tenemos que dar desde la familia, o tener en cuenta como profesionales de la salud, ¿verdad? Lo que se llama alimentación perceptiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo el mecanismo de apoyo a la alimentación infantil? Como vemos, alimentar a los niños, pues, tanto de forma directa o asistiéndolos, ¿verdad?, cuando comen por sí solos, y tenemos que estar pendientes de respetar también señales de hambre y saciedad, ¿verdad?, que las vamos a ver más adelante. Aconsejar alimentar despacio y de forma paciente, sin forzarlos, ¿verdad?, habiendo una comunicación y un estímulo de contacto social positivo para que no hayan, errores a la hora de que el niño continúe alimentándose adecuadamente. Otro aspecto a tomar en cuenta son las famosas neofobias, ¿verdad? Muchos papás se enfrentan cuando están empezando a darle de alimentar a sus hijos, que se quejan de que de repente un alimento no les gustó y se frustran y no lo quieren continuar dando, pero eso es parte fisiológica a lo que el niño se enfrenta, ¿verdad? Un niño se tiene que estar enfrentando repetitivamente a un alimento hasta que lo acepte, que es parte normal del desarrollo por el cual pasa, ¿verdad? Y pues se recomienda pues experimentar con diversas combinaciones cuando un alimento es rechazado. Como todos sabemos, pues también el momento de comer pues tiene que estar un poquito enfocado en lo que se está haciendo, ¿verdad? Evitando o minimizar distracciones, por ejemplo, para que también esa conducta sea adecuada, ¿verdad?, entre cuidador y niño.
considerar o transmitir el mensaje que los tiempos de comida pues son periodos de aprendizaje y contacto social, como habíamos mencionado, ¿verdad? Es importante el lenguaje, el apoyo de forma tranquila hacia el bebé, ¿verdad? Un ambiente relajado para que podamos cumplir las metas de alimentarlo adecuadamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno como médico pues tiene que ir recomendando a los cuidadores al momento de que se acerque introducir alimentos nuevos en los niños? Bueno, empezando, lo ideal sería desde el embarazo de la mamá, ¿verdad? Tener un contacto con respecto a estos temas, ¿verdad? Prepararla de a qué se va a enfrentar en determinado momento, ¿verdad? Como para que no crear ese efecto de ansiedad a la hora de alimentar a los niños. Pero también en el momento que ya se está enfrente al niño, ¿verdad? Hay que hacerle ciertas consejerías de cómo es la actitud que hay que tener frente a la acción de alimentar. Entonces, el alimentador tiene que cumplir ciertas conductas, ¿verdad? Tenemos que ir orientándolo. Hay que hacerle ver que en cuanto a división, hay una división de tareas, ¿verdad? El niño es el único que decide cuánto va a comer en base a las señales de hambre y saciedad, ¿verdad? Y no insistir más de eso. Por el contrario, los padres van a decir qué es lo que van a comer, o sea, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Ellos van a tener la capacidad de seleccionar cuáles son los alimentos más adecuados, cuándo comer, ¿verdad? Y ir estableciendo patrones de alimentación con horarios de forma constante y cómo se va a comer, ¿verdad? Utilizando utensilios adecuados, ¿verdad? Según el neurodesarrollo del niño. También aconsejar a los padres o hacerles ver que cuando el niño presente o experimente las neofobias, que es lo que estábamos hablando, que hay un cierto rechazo alimentario, hay que indicarle al papá que haga el intento de ingerir, que haga la acción de ingerir el alimento desagradable para el niño, porque los niños es una etapa en la cual ellos imitan, ¿verdad? Y si ven que el cuidador come, digamos, de forma agradable lo que para ellos es desagradable, pues lo va a aceptar con más facilidad. El niño siempre tiene que estar acompañado, ¿verdad? Como un contacto social, como ya lo mencionábamos. Y lo de las neofobias que yo les decía, ¿verdad? Que un alimento que inicialmente es rechazado, pues muchas veces se necesita de 8 a 15 veces de exposición para que al final sea aceptado sin ningún problema. Evitar, ¿verdad? Ciertas también acciones por parte de los padres, ¿verdad? Que nos van a crear un efecto negativo en los niños. Es como presionar, controlar o restringir, ¿verdad? Todas esas acciones pues sí van a ser desfavorables como para que el niño pueda tener una adecuada aceptación a la hora de comer. Como ya decíamos, la duración de los tiempos de comida va a depender también de la autorregulación del niño, ¿verdad? O sea, no vamos a querer que en determinado momento el niño coma a 1000 por hora y ya se lo termine, ¿verdad? Sino que ahí va a depender de su autorregulación con su capacidad gástrica, del entorno, ¿verdad? De cuál es el ambiente que el niño está recibiendo en ese momento y cómo está desarrollado ese vínculo padre-hijo, ¿verdad? Muchas veces, se recomienda que, digamos, un tiempo prudencial, idealmente un niño puede comer su papilla entre 5 a 15 minutos y a medida él ya va agarrando un ritmo más constante, también hay que ponerle un límite, ¿verdad? Se recomienda que más de 30 minutos pues es como el tiempo prudencial como para ofrecerle su alimento. Ya después de ese tiempo, si no comió, pues tampoco hay que presionarlo o forzarlo. Y por parte de los padres no crear ansiedad. Como ya hemos dicho, los padres influyen en los hábitos alimenticios del niño y aquellas preferencias por alimentos disminuyen en niños que son presionados para comer cierto tipo de alimentos, que también ya lo mencionamos de cierta forma. Entonces, ahora viene cómo vamos a introducir la alimentación complementaria, que viene siendo, digamos,
lo que va a seguir después de una lactancia materna eficaz en los primeros 6 meses. ¿Qué es la alimentación complementaria? Bueno, obviamente es aquel aporte de nutrimentos cuando en sí la lactancia materna pues ya no va a cubrir aquellas necesidades energéticas por sí sola, ¿verdad? Entonces tenemos que echar mano de otros nutrientes como para lograr el desarrollo normal de esa conducta alimentaria que hemos mencionado. Ya dijimos, está recomendada a partir de los 6 meses, siguiendo patrones de la OMS, y pues tiene que ser de forma diversificada, ¿verdad? Como para lograr objetivos nutricionales. Tiene que ser también diversificada para adaptarse al desarrollo neuromuscular del niño, ¿verdad? Y tener en cuenta aspectos familiares, sociales o educativos que van a mejorar también la aceptación. Y como ya decíamos, cuando hay algún error, algo que no salió bien o que nos está fallando desde las primeras etapas en esta introducción de alimentos, nos podemos enfrentar a futuro con trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Desórdenes por exceso, como es la obesidad, o desarrollo de alergias. Hay que tomar en cuenta que la alimentación complementaria pues va a depender de patrones de maduración con variaciones individuales, es decir, tenemos que estar pendientes de cómo es el desarrollo neurosensorial de cada niño de forma individual, ¿verdad? O sea, no siguiendo un estándar que es el que vamos a mencionar aquí, ¿verdad? Pero hay que individualizar cada niño, ¿verdad? Si está preparado para cierto tipo de alimentos, consistencia, frecuencia, cantidad. Hay que tener en cuenta la función de la barrera intestinal de la mucosa y su permeabilidad a macromoléculas, ¿verdad? Es decir, tener en cuenta que si ya desarrolló un grado de tolerabilidad gastrointestinal que pueda ser que su organismo pueda aceptar el tipo de alimentos que vamos a ofrecer. Porque, bueno, también la inmadurez renal, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque a edades muy tempranas pues no se va a alcanzar una madurez renal pues que nos permita absorber una osmolaridad adecuada. Se dice que la carga osmolar de leche humana pues apenas es de 78 miliosmoles por litro, ¿verdad? Mientras que una carga osmolar de leche de vaca no modificada pues podría ser hasta 221, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia de por qué pues hay que considerar de que el tipo de alimentos que vamos a ir ofreciendo pues también hay que ver que no tenga un daño a nivel renal. Las neofobias, ya tocamos ese tema, que es de forma normal y no hay que precipitarse. Y lo que les decía, ¿verdad? Van a haber etapas en el neurodesarrollo de las cuales hay que estar pendientes como para ir tomando en cuenta cómo va a ser la alimentación integral de cada niño. Si nosotros observamos determinadas características en su neurodesarrollo, pues eso nos va a ir dando la pauta de cómo ir introduciendo la alimentación y qué tipo de alimentos son los que va a estar preparado el niño de ingerir. Por ejemplo, el niño que en su primera infancia, que solo se apoya, digamos, y que a lo mucho tiene sus movimientos de cabecita y cuello, pues obviamente nos va a permitir patrones de alimentación que solo está coordinando la deglución, respiración, ¿verdad? Solo tiene capacidades para movimientos de lengua adelante y hacia atrás, lo cual nos dice que todavía no está preparado como para empezar a tolerar alimentos sólidos. Por lo tanto, la contextura solo va a ser a través de líquidos. Y bueno, la única recomendación aquí pues es que la mamá, como ya habíamos mencionado, pues tenga una alimentación variada y saludable para que a través de lactancia materna pues también sea una lactancia materna adecuada en cuanto a micronutrientes. Ya cuando empezamos a observar, digamos, que el niño va cambiando su neurodesarrollo, ¿verdad? La capacidad de estar sentado, ¿verdad? Eso ya le va a permitir otro tipo de habilidades alimenticias, ¿verdad? Que empiece a empujar la comida con la lengua hacia afuera, ¿verdad? Pero eso tiene que irse eliminando, que es el reflejo de detrusión. Empieza a reconocer la cuchara, ¿verdad? Abre la boca cuando se le aproxima y empieza a desarrollar esa conducta alimentaria que nos va a estar diciendo, ¿verdad? Que ya está en la capacidad de empezar a probar otras texturas, como pudieran ser los purés de cereales, vegetales y frutas.
Y bueno, como ya decíamos, las señales de hambre y saciedad siempre van a estar presentes, ¿verdad? De considerar para saber hasta cuándo alimentar al niño para no sobreexponerlo a una alimentación frustrante. Luego tenemos el niño que está sentado un poquito más independiente, tiene movimiento de manos, ¿verdad? Está más alerta al ambiente, ¿verdad? Entonces eso nos va a permitir igual, ¿verdad?, ir cambiando la textura de la alimentación. Por ejemplo, ya empezamos con papillas o purés más espesos, con grumos, ¿verdad? Ya su desarrollo orofacial se está desarrollando, ya pueden haber movimientos, ¿verdad?, de sus labios para empezar como a extraer la comida de la cuchara, ¿verdad? Y empiezan también sus movimientos de extremidades superiores que nos van a permitir ir fomentando el que pueda tomar de una taza, ¿verdad? O arrastrar comida desde el plato que se le ofrece. La textura, ya dijimos, ¿verdad? Purés más espesos con grumos, ¿verdad? Siempre la parte de la textura de líquidos. Y bueno, en recomendaciones, la textura que siempre va cambiando según estas habilidades físicas que va adquiriendo. Luego viene la etapa del gateo, ¿verdad? Un poquito empieza la individualidad del niño, ¿verdad? Su capacidad, su desarrollo orofacial está más desarrollado, ya integra la lengua, la mandíbula, como para masticar, ¿verdad? Se alimenta solo con alimentos que ya puede sujetar con la mano, ¿verdad? Ya la taza en teoría la va a poder manipular de forma independiente. Y empezamos con las comidas ya molidas y con pequeños grumos siempre, ¿verdad? Alimentos, ¿verdad?, que pueden ser de fácil digestibilidad, ¿verdad?, como las harinas tostadas, que es como la opción que se ofrece aquí, más las texturas previamente que él ya ha experimentado. Las recomendaciones, pues, permitir, ¿verdad?, que el niño pues pueda también participar de forma individual, ocupando sus manos, no necesariamente tiene que hacer todo con la cuchara, ¿verdad? Y seguir variando la textura de los alimentos. Luego viene el niño que empieza a caminar, ¿verdad? ¿Cuáles son las habilidades que pudiéramos empezar a ofrecer, ¿verdad? Que ya poder empezar a beber de una pajilla, ¿verdad? Como para que se vaya independizando aún más, ¿verdad? Mayor maniobrabilidad de instrumentos como la taza. Ya él empieza a manipular la cuchara, que es el instrumento con el cual se ha ido asociando su alimentación, ¿verdad? Mastica, ¿verdad? Ya las diferentes texturas, ¿verdad? Porque también hay que considerar la aparición de dientes. Empieza a ocupar las manos, ¿verdad? Como para empezar él a desmenuzar la comida, ¿verdad? Con el objetivo de ofrecer pequeñas porciones que le sean fácil de tomar y masticar, ¿verdad? Para muchos padres, pues esto hay que hacérselo ver, ¿verdad? Que no es parte de un desorden que el niño está adquiriendo, sino que es parte de su desarrollo neurosensorial que él está desarrollando. Como recomendaciones, ¿verdad? Ya hay que irlo incorporando a que disfruten en familia comiendo, ¿verdad? Y bueno, van aumentando los tamaños y texturas, como vamos a ver más adelante, dependiendo de la madurez que ha alcanzado. Y bueno, ¿verdad? Al final es como la última etapa que nosotros tenemos que estar pendientes de que el niño ha desarrollado, pues ya cuando se puede desplazar de forma independiente, camina sin ayuda, ¿verdad? Ya prácticamente está desarrollando toda su capacidad orofacial, mastica, deglute, ¿verdad? Empieza a manipular sus instrumentos de comida, tanto cuchara como taza, se le pueden, ¿cómo se llama? Fomentar a él solo, ¿verdad? Que agarre la cuchara, que agarre la taza, que la suelte, ¿verdad? En su momento. Ya se empiezan a poner las texturas un poquito más sólidas, ¿verdad? Siempre suaves, evitando posibles atragantamientos, ¿verdad? Y pues siempre las recomendaciones, pues tener en cuenta de que ya ellos pueden manipular cucharas, tenedores, ¿verdad?
hacerlo por sí mismo, ¿verdad? Y pues ayudarle a reforzar cuando él vaya adquiriendo esas capacidades. Y lo que decíamos, ¿verdad? Como padres, pues hay que estar pendiente de cuáles son las señales de hambre y saciedad, tenerlas en cuenta como para no haya frustraciones de ningún lado, ¿verdad? Ni tanto como para el niño, ni tanto uno como para padre. Por ejemplo, cuando un niño que está hambriento, pues está feliz, está atento a la cuchara, ¿verdad? Participa en la acción de alimentación del padre, pero va a llegar un momento en que obviamente pues ya su carita cambia, ¿verdad? Se pone serio y empiezan las señales de saciedad, ¿verdad? Que ya rechaza, ¿verdad? Empieza a sacar alimento a través de su boca. Entonces hay que respetar esas señales como para no crear errores también en su desarrollo neurosensorial. Bueno, como ya habíamos dicho, hay que ir cambiando progresivamente las texturas de los alimentos, ¿verdad? Ir teniendo en cuenta las erupciones dentales, ¿verdad? Alimentos molidos cuando hay la erupción de los primeros molares, alimentos picados cuando hay erupción de los segundos molares. Otros aspectos también importantes, tener el cuidado de exponerlos a los excesos de sal y azúcar, ¿verdad? Que generalmente están recomendados después del año, tener una exposición un poquito con cuidado a estos componentes para que no nos sirvan o favorezcan a que desarrollen o se acostumbren a sabores muy dulces o salados que puedan predisponer a ganancia en la adiposidad. Ya enfocándonos un poquito más específico en instrumentos, pues las cucharas tienen que ser de tamaño pequeño, bordes lisos para evitar accidentes, la postura del niño sentado con la espalda recta, asegurarlo, ¿verdad? Manos libres, el entorno agradable que habíamos mencionado, la introducción se sugiere que sea cada 2 o 4 días, cada 2 o 4 días introducir un alimento nuevo, ¿verdad? Para estar pendiente de alergias. Las neofobias nuevamente, ¿verdad? Como para recordarlas. Bueno, estos son parámetros que anteriormente, digamos, había como un orden, digamos, recomendable y por eso lo dejé, ¿verdad? Que se decía de que había que empezar con introducción de cereales libres, de gluten, como puede ser el arroz, el maíz, ¿verdad? Después vendrían también papillas de verduras y frutas, luego las carnes, pero en la actualidad consensos de pediatría, ¿verdad? Encargados de nutrición alimenticia, pues han visto pues que esto no es necesario, ¿verdad? O sea, no hay una base científica que nos diga con qué empezar primero. Lo importante pues es que el alimento que nosotros ofrezcamos pues nos ayude a tener los nutrimentos adecuados, darlo en la textura adecuada, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los patrones de hitos del desarrollo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, llegamos después del año y como vamos a observar, pues la velocidad de crecimiento disminuye, es como de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Obviamente las necesidades relativo al aporte energético de nutrientes va a disminuir, por lo tanto hay una disminución fisiológica del apetito, ¿verdad? Fomentar los horarios de alimentación para que sea un entorno social a la hora de comer junto con los padres. Eso va a permitir una socialización positiva y evitar obviamente reproches, castigos o gratificaciones en su caso a la hora de comer, ¿verdad? Que no es lo adecuado para que el niño tenga la aceptación de los alimentos. Evitar el consumo de golosinas, como ya lo hemos mencionado, sobre todo considerando el aporte de azúcares. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Tiene la capacidad de empezar a comer de forma a través de su dentición, masticación, ya trocitos de alimento, ya puede beber de un vaso aunque se le derrame en las primeras etapas, ¿verdad? Y la lactancia materna pues empieza como a disminuir, ¿verdad? En cuanto a sus aportes, porque va aumentando, más que todo la alimentación complementaria es la que va supliendo los nutrientes, ¿verdad? Hay que insistir en el consumir ensalada ya en esta etapa, ¿verdad? Llegando a los 2 años. Y los jugos, ¿verdad?
principalmente, aunque sean naturales, pues más o menos el volumen recomendado es de 150 a 200 ml al día. En estas etapas también hay algunas suplementaciones que se pudieran hacer, ¿verdad? Se habla de suplementos de vitamina C desde el mes de vida, de 200 unidades internacionales al día, aunque esto es más que todo para países europeos donde no tienen la ventaja de exposición al sol, ¿verdad? Los aportes de hierro sí hay que tenerlos como en cuenta, ¿verdad? Por lo que hablábamos en la charla anterior de que el hierro sí puede representar que, o sea, los inadecuados aportes de hierro pues nos pueden llevar a niños anémicos y eso puede tener repercusión a futuro en su desarrollo intelectual y motor. Sobre todo en los prematuros, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta que necesitan con mayor razón el aporte de hierro, ¿verdad? Y se puede estar suplementando hasta el año de edad. Otro componente también es el zinc, ¿verdad? Que también dependiendo de la edad, pues hay que tomarlo en cuenta, y el flúor, ¿verdad? Que también para el desarrollo dentario está recomendado, sobre todo en aquellos lugares donde, como el caso de nosotros, ¿verdad? No se sabe cuál es la fluoración del agua, ¿verdad? Es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí entramos un poquito de las alergias, no lo voy a obviar porque va a haber una presentación exclusiva de eso. Y bueno, entrando ya un poquito a esquemas más definidos de cómo alimentar al niño, ¿verdad? Que es cuando uno dice alimentación complementaria o es lo que buscan los papás muchas veces en la consulta médica, ¿verdad? ¿Qué es lo que le voy a dar de comer al niño, ¿verdad? Pero no nos debemos enfocar solo en esto, sino que hay que considerar todo el entorno que hemos venido mencionando como para que esto sea lo más exitoso posible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación en cuanto a los aportes de alimentación complementaria según la edad? Como ya dijimos, hasta los 6 meses la lactancia materna exclusiva, a libre demanda y la consistencia obviamente líquida, ¿verdad? A partir de los 6 meses y entre los 6 y los 7 meses, pues ya hay que tomar en cuenta de que empezará a ofrecer las carnes de todo tipo, ¿verdad? Excepto el pescado, que es más adelante. Cereales, nada más asegurándonos que sean cereales fortificados, sobre todo en hierro y micronutrientes, frutas y verduras, en una frecuencia de 2 a 3 veces al día, en consistencia de purés y papillas. Así, a los 7 u 8 meses, aparte de lo anterior, ¿verdad? Considerar las leguminosas, ¿verdad? En nuestro medio, obviamente, los frijoles, ¿verdad? Más o menos en una frecuencia de 3 veces al día, y la consistencia, pues en purés ya va variando, ¿verdad? La consistencia, ¿verdad? Los purés picados finos o machacados, dependiendo del neurodesarrollo que vayamos observando en el niño. Para que a los 8 o 12 meses, ¿verdad?, ofrezcamos otro tipo de aportes proteicos. Aquí podemos introducir los derivados de leche, queso, yogur, el huevo, el pescado, en proporción de 3 a 4 veces al día, ¿verdad? La consistencia picados finos o en trocitos. Y para que los niños mayores de 1 año, pues empezamos a introducir las frutas cítricas, hacer el cambio a leche entera y adaptarlos sobre todo a la dieta familiar, ¿verdad? Ya aquí podemos tener hasta 5 tiempos de comida, ¿verdad? Incluyendo los refrigerios, y ya tiene que empezar a comer de forma de trocitos pequeños. Ahora, también hay que considerar cuál es la cantidad máxima, ¿verdad?, a ofrecer a un niño, cantidades máximas, porque puede ser que un niño esté comiendo menos de esto, pero si su crecimiento lineal va en lo esperado, pues no debemos preocupar. Así se menciona que de entre 6 y 8 meses, todo eso va a depender de la capacidad gástrica, ¿verdad? Que la capacidad gástrica de un niño más o menos anda de 30 gramos por kilo. Así como ustedes van a ver, van a ir aumentando, obviamente, ¿verdad?, a medida vaya creciendo en edad y va a ir tolerando más alimento. Pero así vemos que entre los 6 y los 8 meses su capacidad gástrica es alrededor de 250 gramos. Si lo vemos en medidas más específicas, entre 1/4 de taza a media taza, y los líquidos más o menos ofrecidos a través de lactancia materna o fórmula infantil en su defecto, más o menos 130 a 180 ml. Y así progresivamente vamos aumentando la cantidad de sólidos y la cantidad de líquidos se viene disminuyendo, ¿verdad? Porque como vamos a ver más adelante, va a depender del aporte energético que nosotros estemos ofreciendo. ¿Qué es esto, verdad?
a partir de los 6 meses, ¿verdad?, el aporte energético de sólidos es menor que el aporte energético brindado por la lactancia materna. Pero a medida vamos aumentando en edad, ¿verdad?, y tolerancia de alimentación complementaria, los aportes de energía pues se van haciendo mayores a través de la de la alimentación complementaria, y los de lactancia materna van disminuyendo, ¿verdad? Como ya dijimos, la lactancia materna a partir del 6º mes pues se considera que ya no va a ofrecer de forma adecuada la energía suficiente como para que el niño crezca adecuadamente. Como dijimos al principio, también hay que conocer cuáles son las prácticas inadecuadas con las cuales nos podemos enfrentar y que nos pueden influir en una experiencia negativa de la alimentación infantil. Entonces se dice que si nosotros introducimos de forma muy temprana o tardía la alimentación complementaria, eso puede influir. Tan temprana, antes de los 4 meses, nos puede traer repercusiones, o muy tardía, después de los 7 meses, también nos puede traer repercusiones, ¿verdad? Pueden tener implicaciones de que no logremos un desarrollo de crecimiento adecuado, deficiencia de micronutrientes, anemias, eso nos lleva a exponerlos a infecciones, diarrea principalmente, etcétera. El riesgo de anemia, ¿verdad?, que mencionaba también la licenciada en las ponencias. Ingestión inadecuada de sal. Se recomienda pues, ¿verdad?, de que la sal solo tiene que ser expuesta en la preparación cotidiana de los alimentos, no más de eso, y como sal, digamos, extra, por decir así, se recomienda a partir del año de edad, para que también pueda cumplir con los aportes de yodo necesarios. Evitar el consumo de bebidas endulzadas, ¿verdad? Se recomienda que todo ese tipo de bebidas sea de preferencia después de los 2 años, ¿verdad? Todas esas bebidas comerciales a los cuales están expuestas los niños, sean de preferencia después de los 2 años, ya que el contenido de fructosa, ¿verdad?, porque la mayoría son hechos a base de azúcar de maíz, pueden predisponer a que se nos eleven los títulos de leptina, ¿verdad?, de insulina, y promover estados de obesidad. También hay que considerar que el biberón no es la solución para todo, ¿verdad? Como habíamos dicho al principio y hemos insistido, hay que hacerlo a través de lactancia materna. El biberón, en todo caso, pues podemos ocuparlo en aquellos niños, ¿verdad?, que queremos ocupar nada más el recipiente como para ofrecer siempre la lactancia materna. Pero igual, ¿verdad?, sea cual sea la exposición que tengamos al biberón, pues se recomienda que a partir de los 7 meses pues empiece el desuso progresivo, ¿verdad?, y empezar a fomentarle los otros instrumentos que nosotros mencionamos, ¿verdad?, la tacita, después el vaso, etcétera. Y ir proporcionando, como ya hemos dicho, el cambio en la consistencia y textura, ¿verdad?, de forma adecuada según la edad, y no, hay que ir tomando en cuenta cuál es el desarrollo del niño para no ofrecerle cosas que el niño vaya a rechazar porque no están en la consistencia adecuada. Bueno, y últimamente se están promoviendo otras técnicas, digamos, de alimentación, que lo que se quiere pues es hacer que el niño desarrolle otras habilidades, ¿verdad? Se ha mencionado en los últimos tiempos el baby-led weaning, ¿verdad?, que es como unas técnicas de alimentación propias del niño, ¿verdad? O sea, en el fondo lo que esto significa es promover la autoalimentación del niño desde etapas tempranas, desde los 6 meses, ¿verdad?, que pueda él por sí solo manipular sus alimentos con las manos, ¿verdad?, y hacer que los padres pues no ocupen digamos la cuchara, que es como el primer instrumento de apoyo, ¿verdad?, para que los niños pues puedan tener estas ventajas: mejorar las relaciones durante las comidas familiares, fomentar la autonomía del bebé, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Se ha visto que esto permite ingestión de alimentos saludables, disminuye la predilección por los azúcares simples, promueve la saciedad, ¿verdad? Todo esto enfocado a prevenir la obesidad. Obviamente disminuye la probabilidad de consumo de alimentos comerciales, promociona la dieta familiar y las habilidades motoras y finas y gruesas dependiendo de la etapa en que el niño se encuentre.
han mencionado ciertas desventajas, ¿verdad? Que, digamos, no mejora el estilo de alimentación de la familia. Pudiera haber un riesgo de ingestión inadecuada de hierro, ¿verdad? Si no se están ofreciendo aquellos alimentos que pudieran asegurarnos que los depósitos de hierro sean los adecuados. Así como también puede existir el riesgo, ¿verdad?, de que no se esté cumpliendo con los aportes energéticos adecuados y puede haber un bajo peso. Y obviamente si el niño se deja solo, ¿verdad?, puede existir, se menciona un 30% un riesgo de atragantamiento. Y también pues para fomentar esto, pues también hay que educar a los padres, ¿verdad?, o tienen que estar atentos de cuando un niño pues puede estar expuesto a ese atragantamiento. Bueno, entonces con esta charla pues hemos querido abordar pues cuáles son las recomendaciones nutricionales de los niños en estas etapas, ¿verdad? Como les mencionaba, no solo es hablar de alimentos concretos como tal, sino todo lo que está alrededor, todo lo que implica atrás de la alimentación infantil. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro pues que promover la lactancia materna va a ser el pilar fundamental, ¿verdad?, de lograr estos objetivos, así como también practicar todas esas componentes de alimentación perceptiva por los cuales hemos mencionado. A pesar de que se está con la lactancia materna, ¿verdad?, también pues considerar que la alimentación complementaria nos va a beneficiar en determinado momento, ¿verdad?, con la exposición a otras fuentes de energía y nutrientes. Y muy importante también que al ofrecer alimentación infantil pues hay que individualizar cada paciente, ¿verdad? Cada paciente va a tener una etapa de desarrollo diferente, va a tener habilidades cognitivas diferentes, y todo esto hay que tomarlo en cuenta como para ir haciendo las recomendaciones en cada niño, ¿verdad?, de forma individual. Bueno, esto es lo que yo traía para ustedes en esta mañana, ¿verdad? Espero que les haya sido de mucho provecho, y cualquier pregunta estamos abiertos a sus dudas.